Estupendo. Claro. Si lo quitas, lo recoges en el bolso. ¿No? Ya empezamos. Vale, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Déjenme empezar con una doble palabra de agradecimiento. Muchas gracias al Colegio Libre de Méritos, esta institución cultural que tan buenos servicios yo creo presta. Es una iniciativa estupenda, una fundación cultural privada que ya lleva casi 30 años de existencia y que, como estoy seguro conocen muchos de ustedes, pues ofrece puntualmente, ofrece todos los años buenos cursos. Este año, no lo digo pero por ejemplo este año yo coincido, este curso coincide con uno del profesor Vilá, un fisiólogo estupendo, y el del profesor Vilá Rubia Vilá, perdón, y el de un constitucionalista, un buen jurista, un constitucionalista también muy distinguido, Rubio Llorente, ¿no? Y así todos los años, desde hace ya, como les digo, 28 años, ¿no? Y así que de verdad muchas gracias a los amigos del Colegio Libre de Méritos, a su presidente, don Juan Torres Piñón, a su secretario general, que hoy no puede estar con nosotros, probablemente venga alguno de estos días, Álvaro Delgado Gal, que es un buen escritor y que gracias a su empecinamiento, déjenme medio segundo para destacarlo, gracias a su empecinamiento, pues como director, ahí tenemos quienes la seguimos, ahí tenemos puntualmente también ahora online la revista de libros, ¿no? Que es una plataforma estupenda, ¿no? Es una buena empresa intelectual, ¿no? Un buen emprendimiento intelectual que se lo debemos a él. Detrás de cada revista, de cada empeño intelectual de este tipo, casi siempre al final hay equipos, pero al final hay una persona. Pues esta persona es Álvaro Delgado Gal, hoy secretario general de esta institución que nos acoge. Así que de verdad a todos ellos muchas gracias, a Capri Rivera, coordinadora de actividades culturales, y a sus colaboradoras, ¿no? Les decía una doble palabra de agradecimiento, la segunda naturalmente es para todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y por esta especie de crédito que me conceden, ¿no? Por la confianza adelantada, por adelantado que me conceden con su asistencia. Voy a tratar de, ojalá que yo sepa corresponder, sí les puedo asegurar, no sé qué tal saldrán este conjunto de conferencias, pero sí les puedo asegurar que las he preparado a conciencia, ¿no? Porque el tema se lo merece, ¿no? El tema, primero, se lo merece la atención de todos ustedes, naturalmente, lo primero de todo, pero el tema es un tema apasionante, ¿no? Es un tema para estarse toda la vida estudiando. Yo lo he estudiado un poco, le he dedicado años, le he dedicado intensos meses, pero años ya. Esto es un tema, como saben ustedes, extraordinariamente atractivo, ¿no? Extraordinariamente importante, porque se trata en definitiva de entender nuestro tiempo, de cómo es posible que nuestro tiempo tenga antecedentes inmediatos de la naturaleza de lo que vamos a estudiar a lo largo de estos días, ¿no? Yo desde que era, como imagino, como muchos de ustedes, desde que era un chavalín, aquella enormidad que fue primero la Segunda Guerra Mundial y los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos días, ¿no? Esa Europa, les decía, de los años más oscuros, ¿no? De los años más oscuros. Bueno, y con esto enlazo, déjenme como preámbulo, antes de entrar propiamente en materia, déjenme como preámbulo una palabra de justificación, después de esta doble de agradecimiento, una palabra de justificación de por qué el Colegio Libre de Méritos ha considerado oportuno en este 2014 programar una actividad como esta, dedicada, este ciclo de conferencias, este curso de conferencias dedicada a la Segunda Guerra Mundial y al entorno de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, porque es el 75 aniversario, una justificación obvia. Es que el 2014, claro, da mucho de sí a efectos, digamos, de ciclos o de cursos conmemorativos, porque realmente pocos años sumando aniversarios tan redondos, ¿no? Saben todos ustedes, 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 25 de la caída del muro de Berlín. Nos vamos dentro de unos poquitos días, a comienzos de noviembre, ¿no? Los tres acontecimientos que en definitiva han marcado nuestro tiempo, ¿no? Han marcado nuestro tiempo, ¿no? Lo han marcado negativamente, o lo han marcado positivamente, porque lo que ha venido después en gran parte ha sido tratar de que aquello no se repitiera, ¿no? No se entiende la Unión Europea y lo que ha venido después, después de la Segunda Guerra Mundial, sin tener presente el espanto, el horror, ¿no?, que se vivió en los años inmediatamente anteriores, ¿no? De ahí un poco, primero la justificación y el título, ¿no? El título está tomado, no es la única autora que lo utiliza. Yo el año pasado, hace quizá algunos de ustedes, cuando hicimos un curso paralelo a este a propósito del centenario de la Primera Guerra Mundial, les citaba un pasaje de Max Weber, ese grandísimo sociólogo, hombre de cultura, hombre de ciencia, Max Weber, el gran sociólogo alemán, que inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, a la vista de de lo que se estaba gestando en la denominada Conferencia de Paz de París entre enero del 19 y enero del 20, y ya en el entorno del Tratado de Versalles decía: noche gélida de plena oscuridad va a venir sobre Europa si lo que se está negociando finalmente queda plasmado en un tratado y hay voluntad de aplicarse con absoluta rigidez y hasta su final, ¿no? Ahí el tema de la oscuridad, ¿no? Una oscuridad que sobrevendría sobre el conjunto de la historia europea. La expresión exactamente de años oscuros es de Hannah Arendt, esta filósofa judía, alemana, que saben ustedes, termina en Estados Unidos, el año pasado, hace 2 años, se puso una película maravillosa, hecha por una actriz, una antigua actriz, una mujer que empezó siendo actriz, y ha pasado al campo de la dirección, que se llamaba simplemente Hannah Arendt, y era a propósito, digamos, de uno de los de la captura y después juicio de uno de los criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y de las crónicas que Hannah Arendt, que ya está a la sazón establecida en Nueva York, se obliga a hacer como corresponsal de un gran diario neoyorquino, volviendo, nunca más había vuelto después de abandonar Europa, abandonar Alemania, nunca había pisado de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial o del entorno a la Segunda Guerra Mundial Jerusalén, ¿no? Entonces, una película muy bonita. Hannah Arendt habla de los años oscuros, hombres en los tiempos, de los años oscuros, cuando se refiere a una serie de protagonistas de la vida intelectual, y la expresión es una expresión de ella que ha cobrado fortuna, como no solo su expresión, el concepto de la banalidad del mal. Hannah Arendt es la de la banalidad del mal, viendo aquel ejecutor de millones, de centenares de millones de personas que en el juicio está impertérrito y que lo único que dice es que él cumplía órdenes y que actuaba como un simple funcionario de un engranaje que él no dominaba y que lo único que hacía era cumplir lealmente las instrucciones que recibía, ¿no? La banalidad del mal, de ahí viene, ¿no? Es decir, que el mal ha llegado a tal categoría, incluso un mal mayúsculo como el que acontece en toda Europa en los años que vamos a decir, y se trivializa
trivializa, ¿no? Se trivializa, que es sinónimo de banal, ¿no? Se banaliza de tal forma que acaba, digamos, en esa... Bueno, entonces los años oscuros viene de Hannah Arendt, se lo digo porque se puede ser todo menos plagiario en el mundo intelectual, y de ahí viene, es una expresión tomada. Yo les digo los años más oscuros, yo lo que he añadido es el más. Los años más oscuros, fíjense, aquellos que van de la Primera Guerra Mundial hasta el final, hasta un poco después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a estudiar, los años más oscuros. 60 millones de europeos se quedaron en las cunetas, se quedaron en las cunetas de la historia, 40 millones, digamos, por razón de la guerra, más 20 millones por razón de acontecimientos ligados a la guerra, 60 millones. Yo alguna vez he manejado esa proporción que resulta difícil de creer, pero que les digo, les aseguro que es rigurosamente cierta. Hombre, naturalmente son órdenes de magnitud. Los europeos que nacieron varones entre 1890 y 1920 aproximadamente, la mitad de ellos nunca cumplió 25 años. Esa es la historia, este es nuestro inmediato pasado, ¿no? ¿Verdad? Que ahí está la mortalidad infantil y está no sé qué tal, pero sobre todo el horror que ha vivido Europa. No nos lo podemos... Quienes tenemos la fortuna de vivir en nuestro tiempo, nuestros días, nos resulta difícil entender y comprender esto, creernos cuál es nuestro antecedente inmediato de alguna forma, desde un punto de vista histórico, nada, es un trecho de tiempo recortadísimo, brevísimo, ¿no? El que nos separa en nuestros días de aquellos años, ¿no? Fíjense, 60 millones de víctimas mortales, el conflicto más cruel y destructivo que haya conocido jamás la humanidad, la expresión es de Anthony Beevor, que tiene un buen libro sobre la Segunda Guerra Mundial, no solo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente el último que yo conozco, el de la Segunda Guerra Mundial, está muy bien. La Revolución Soviética, con todo lo que trajo la Revolución Soviética en términos de, digamos, de costes humanos, de costes sociales, aquello que se llamó el Gran Terror, ¿no? Digamos, en la época dura del Estado, ¿no? Todas fueron duras, iba a decir dura del estalinismo. El estalinismo todo fue dura, hasta tres sendas tres oleadas de purgas, ¿no? En los 30, en los 40 y ya en el borde de los 50. El holocausto de los judíos, de los campos de exterminio, de las factorías de exterminio, pero no fue el único holocausto. Hubo holocaustos frente a griegos en Bulgaria, frente a polacos con serbios en Croacia y en Hungría, los armenios, las tierras de sangre, esos 14 millones de... Es que hace mucho ruido esto, a ver si conseguimos ponerlo un poquito mejor, quizá con la barbilla o algo de esto. Me lo han puesto muy cerquita, ¿eh? Pero... a ver si me lo ponen un poquito, ¿eh? ¿Está bien? Sí, bueno. 14 millones de personas asesinadas entre el 33 y el 45 en tierras de sangre. Es un libro impresionante. Ya al final, como he hecho en alguna otra, en otra ocasión, si les parece a ustedes, el último día lo dedicamos. Primero, dejamos gran espacio para el coloquio y segundo, yo les proporcionaré por escrito una relación de las obras que vamos citando, ¿no? de las obras que yo voy a ir citando a lo largo de, que son aquellas que he trabajado especialmente. Naturalmente son ustedes, saben ustedes que sobre lo que vamos a hablar hay una bibliografía inabarcable, absolutamente inabarcable, ¿no? Entonces yo he trabajado una parte de ella, lo que yo he trabajado es de los que les voy a proporcionar noticia puntual, ¿no? Pero es un libro de Timothy Snyder, un profesor de Yale, Tierras de Sangre, que esta Europa que va del Báltico al Mar Negro, que pasa por los estados bálticos, hoy los países bálticos, los estados bálticos, continúa por Bielorrusia y Ucrania, una cosa
salvaje, ¿no? Lo que sufre esa gente. Polonia, una Polonia martirizada, ¿no? Una Polonia crucificada, ¿no? Porque es por los dos brazos de Polonia, ¿no? Primero unos, después otros, y después los otros, y después los unos, ¿no? Es una cosa salvaje lo que, digamos, los años más oscuros, ¿no? Los años más oscuros. Les hablaré de dos libros, Continentes salvajes. Es uno que relata lo que pasa en Europa entre el 44 y el 47. No el 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta el 47. Se habla de un continente salvaje. Un continente en una gran parte de sus territorios sin instituciones, sin ley. Una cosa tremenda, ¿no? Sobre todo en el centro y en el este de Europa, ¿no? La Europa de las venganzas, de las revanchas, de los desplazamientos masivos de población, etcétera, ¿no? Les hablaré de estos dos libros, les decía, Tierras de Sangre y Continente Salvaje. Los años, pues, más oscuros, yo creo que está muy justificado. Pero esto me sirve para adelantarles todo esto. ¿Para qué me sirve? Un poco para... ¿Cuál es el planteamiento de lo que yo les quiero ir contando estos días? El planteamiento es, si les parece a ustedes bien, pensar con la historia. Este es el título de otro, es un título también tomado, ¿no? Una expresión tomada de un título de un buen historiador, también norteamericano, de origen europeo. Esto me parece que es emérito en Princeton, la Universidad de Princeton, que hace historia intelectual de la Europa moderna. Pensar con la historia. Yo lo que me gustaría es, ojalá supiera hacerlo, es transmitirles elementos de reflexión que nos permitan pensar con la historia, tratar de entender, más que describir, ¿no? No sería posible describir toda la apretada historia de estos. Fíjense que yo me propongo desde hoy, final de la Primera Guerra Mundial, llegar hasta la Segunda, el próximo día la Segunda Guerra Mundial, el tercer día lo que pasa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente ese continente salvaje y esas tierras de sangre, y finalmente ver cuál ha sido la desembocadura final de todo esto, que es lo que nos permite enfilar a lo que es la Unión Europea, ¿no? Todo esta apretadísima, todos estos años de apretadísima historia, sería imposible tratar de describirla con un mínimo pormenor. Entonces yo voy a tratar de sugerir líneas de interpretación para compartir un poco una reflexión, para compartir este pensar con la historia, ¿no? Pensar con la historia. Y precisamente por eso, lo de pensar con la historia, déjenme también como final de este preámbulo, aunque empieza a ser muy largo, y tenemos mucha materia, pero déjenme como final de este preámbulo comentarles tres cosas. Mire, hoy desde el 2014 ha habido tres acontecimientos este año que cada uno por sí mismo tiene cierta significación, pero que reunidos los tres, realmente, teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar, merece la pena dedicarles un par de minutos. ¿A qué tres acontecimientos del 2014 me refiero que nos retrotraen casi muy directamente a la materia que vamos a ir revisando, vamos a ir repasando de los años más oscuros de Europa, en un sentido y en otro, en sentido positivo, en sentido negativo. Sentido positivo para apreciar lo mucho que han cambiado las cosas afortunadamente para nosotros, para que estimemos nuestro tiempo presente a pesar de todas sus dificultades, de todas sus carencias, de todas sus insatisfacciones, ¿no? Y por otra parte, digamos, en ese sentido, para alimentar nuestra esperanza, ¿no? De que la historia puede ir a mejor, ¿no? Pero de una esperanza vigilante, porque haya también algún acontecimiento de este 2014 que a la vista de la historia europea de estos años más oscuros nos tiene que poner un poco vigilantes, esperanza vigilante en todo caso, por tanto. ¿A qué tres acontecimientos me refiero? En junio, todavía no ha tomado posesión, tomará yo creo inmediatamente dentro de unos pocos días, es nombrado presidente del Consejo Europeo un polaco, el presidente que lo ha sido, el presidente de gobierno que lo ha sido de Polonia. ¿Nacido dónde? En la ciudad donde empieza la Segunda Guerra Mundial, en Danzig, en alemán, Danzig, en polaco, ¿no?
ese puerto donde desembocaba el corredor que se llamaba el corredor polaco, que en definitiva se trataba de dividir la Prusia oriental de la Prusia occidental, una de las cosas que se hace en el Tratado de Versalles y que va a generar un resentimiento en los alemanes extremadamente más, y se les concede a los polacos para que Polonia tenga salida directamente al mar. Pues un hombre nacido en los años 50, debe tener ahora en torno de 60 años, un hombre nacido en los años 50, historiador de formación, Donald Tusk, va a ser el presidente del Consejo de Europa. Eso lo decide en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en junio de este año. Alguien ha dicho, es algo más que una justicia poética, es una justicia histórica, ¿no? Porque de todos los pueblos europeos, el más martirizado, les decía yo antes, incluso utilizaba la expresión crucifixión, que es muy dura, ha sido Polonia. Polonia ha sido tremendo, todo. ¿Acaso, yo creo, si hubiera que distinguir, hay dos pueblos, curiosamente, los dos están presentes en nuestros días en el 2014, Polonia y Ucrania. Ucrania pone, me parece que fueron 7 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, el 20% de la población, 1 de cada 5 ucranianos. Ucrania fue tremendo también. Ucrania también no está presente, pero déjenme un poco dejarlo para el final. Hay dos elementos, hay dos hechos en el 2014 que nos invitan a la esperanza, les decía yo, a alimentar la esperanza respecto a la estima, nos invitan a estimar, a apreciar nuestro tiempo, a pesar de todas sus carencias e insatisfacciones. Que un polaco, nacido en aquella ciudad, o sea, es un poco de justicia histórica. El segundo, Lituania también en junio, Banco Central Europeo y Comisión Europea dan el visto bueno para que Lituania, uno de los países que se integran en la Unión Europea hace 10 años, ahora va a hacer 10 años, se incorpore como 19º país a la eurozona, después de haber hecho un amplio programa de reformas y haber conseguido grados de, digamos, de decrecimiento económico muy importante y de haber recuperado, vamos, y de haber limado diferencias con las rentas medias del conjunto de Europa. Lituania es el representante de esa Europa que hemos tenido durante tanto tiempo nosotros aquí en el Finisterre occidental del continente, la hemos tenido un poco ahí en la trastienda, no sabíamos muy bien qué pasaban ni casi dónde se delimitaba en el mapa, ¿no? Estos estados bálticos, expresión de esa representante de esa Europa sufriente, ¿no? Que además, digamos, sufriente, silenciosamente sufriente, cruel y silenciosamente sufriente, los países bálticos, ¿no? Como Bielorrusia, como Ucrania, etcétera, ¿no? Como tantos otros territorios y otras latitudes de esa Europa del Este, que para nosotros ha sido una historia un poco tal, al punto tan desconocido, déjenme decírselo, yo creo que estarán ustedes de acuerdo, que cuando hablamos de Europa pensamos solo en Europa occidental, ¿no? En Europa que nos queda un poco más acá del Elba o del Rin, ¿no? Casi, ¿no? O por lo menos del Danubio para acá, ¿no? O del Vístula. Entonces, tiene también algo de justicia histórica, ¿no? Esto ha ocurrido en el 14, va a incorporarse como 19º país a la Eurogrupo, a la Eurozona, el 1 de enero del 15, pero ya ha sido decidido en junio pasado. Y un poquito más atrás, 3 meses antes, en marzo, dos acontecimientos del 2014 que invitan a la esperanza. Ojo, una esperanza muy vigilante. ¿Por qué? Porque también en el 2014 ha ocurrido algo que suena a algo que también ocurrió en los 30, y repetidamente. La anexión por la fuerza, ejército de la Federación Rusa, de Crimea, que es una parte del territorio de Ucrania. Es verdad que fue una donación de la Unión Soviética, ¿sí?, a Ucrania, no sé, que tiene mayoría rusa, no sé. Eso suena a Austria, suena a los Sudetes, suena a Renania, suena a Checoslovaquia. Fueron procesos, sin declaración alguna de guerra, la ocupación de un país, pretextando que hay una mayoría de habitantes que en aquella época eran de origen alemán, que hablaban alemán, que tenían pautas y costumbres y actitudes que podían decir que eran homologables con las de la propiamente de Alemania, etc. O sea, que las anexiones militares
después, digamos, rubricadas civilmente, eso no es nuevo. Eso que ha ocurrido en Crimea tiene unos antecedentes. Y hacía 80 años que no ocurría en Europa, prácticamente, desde los años 30. Y si me apuran ustedes, todavía dándole un poquito más, ¿cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea? Se parece un poco a la política de apaciguamiento de Francia y Alemania, perdón, de Francia y el Reino Unido, de Gran Bretaña y Francia, frente a la Alemania nazi. Bueno, vamos a pasar por aquí para que las cosas no se pongan peor. Asumamos que las cosas son así, pero dejémoslo ahí, que no empiecen, que no se extienda a las provincias, en este caso orientales de Ucrania. Eso se pensó con Austria, cuando ocurrió lo de los Sudetes, que es una parte de Checoslovaquia, pero después vino Checoslovaquia, ¿no? En fin, hombre, no quiero magnificar o subrayar excesivamente las cosas, pero estos tres temas del 2014 de alguna forma actualizan, incitan a repensar qué ha pasado en Europa en estos tiempos a los que nos vamos a referir. Bueno, entonces fíjense que esto es el preámbulo, tengo que ir un poquito más deprisa. Mi compromiso con Capri Rivera, nuestra coordinadora, es terminar a las 9 menos cuarto, me ha dicho nunca más de las 9 menos cuarto, así que venga, yo me comprometo a ello y vamos a ello. A efectos de, ya les he dicho, el último día les haré las referencias literarias, las referencias bibliográficas, que serán obras de análisis histórico, pero también algunas obras de carácter literario, que a mí me parece que en algún caso pueden complementar muy bien y pueden ilustrar muy bien algunas de las cosas a las que nos vamos a referir, y por tanto eso lo vamos a aligerar en el curso de cada una de las 3 primeras conferencias, y a efecto un poco de autodisciplinarme yo mismo y de facilitarles a ustedes el seguimiento de lo que voy a decir a continuación, voy a ordenar mi exposición en 4 puntos y, si nos da tiempo, una coda última, ¿no? Un pequeño epílogo final. Pero los 4 puntos sería por orden cronológico de acontecimiento. Ahora vamos a coger la cronología de los hechos. Primero, algunos de ustedes ya sé que me lo han oído en algún otro foro, un cierre en falso. El cierre en falso de la Primera Guerra Mundial. Ahí está la semilla, o una parte de las semillas, de la Segunda Guerra Mundial. Eso estamos todos los historiadores. No es la única motivación, pero ahí hay una muy importante. La Primera Guerra Mundial, con lo que supuse de destrozo total del orden anterior europeo, una guerra civil europea, esto se cierra en falso. El Tratado de Versalles es después se vio con la mejor voluntad de los negociadores, pero después se vio que era un cierre en falso. Vamos a referirnos a ello en primer lugar. En segundo lugar, lo que he llamado ya también en alguna ocasión el quinquenio turbulento por excelencia, mientras Europa no estaba en guerra, que es el que va desde el mismo final desde los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, desde la segunda mitad del 18 hasta aproximadamente finales del 22, 5 años, ¿no? 5 años, una historia, un quinquenio turbulento, ¿no? ¿De dónde va a salir el qué? Va a salir la apuesta. Ya lo saben ustedes, y la historia la conocemos, y yo trato de repensarla con ustedes, como les he dicho. Va a salir la ¿qué? La apuesta por regímenes, comillas, duros, por regímenes de autoridad, por regímenes dictatoriales, por regímenes tiránicos en algún caso, ¿no? Hay algún historiador que se ha referido a esta época, muchos historiadores hablan de la era de las dictaduras, hay algunos que hablan de las eras de las tiranías, ¿no? Porque tiranías las hubo, ¿no? Regímenes plenamente totalitarios, ¿no? El quinquenio turbulento. Cronológicamente tendríamos que referirnos, si el quinquenio turbulento termina a finales del 22, ¿qué vino después? La ilusión de la paz. Nos lo recuerda Fussi en este buen libro que es la breve historia del mundo contemporáneo. Dedica un capítulo muy bonito, La ilusión de la paz.
En la segunda mitad de los 20, grosso modo, que iría desde el año 23-24, que además se recupera ya el comercio internacional, empiezan años de crecimiento económico, de pleno empleo en la mayor parte de los países europeos. Algunos lo tenían fácil. Francia. 1 de cada 4 varones había quedado en las trincheras. No hubo problemas de desempleo en Francia, claro. Y los hay relativamente pocos en la primera mitad de los 30, incluso en el ámbito de la Gran Depresión, no había varones, y entonces las mujeres todavía estaban poco incorporadas al mercado de trabajo. Pero son los años, digamos, de prosperidad, de cierta prosperidad. Es la ilusión de la paz, los tratados de Locarno, ahora hablaremos de ellos, algún tratado complementario, países que expresamente dicen que renuncian a la fuerza para dirimir sus posibles contenciosos, que se obligan, si los hubiere, estos contenciosos, a acudir a procedimientos de arbitraje internacional bajo digamos, el abrigo de la Sociedad de Naciones, que se crea precisamente también en el Tratado de Versalles, su primera asamblea en 1920, etc. Es la ilusión de la paz, una ilusión que dura relativamente poco, porque inmediatamente después viene hemos dicho, un cierre en falso, el quinquenio turbulento, el breve interludio. ¿Cuál es el cuarto punto que enlazaremos con lo del próximo día? La pendiente hacia la guerra. Que no es un deslizamiento suave y gradual, es un despeñarse. Los 30 es un despeñarse hacia la guerra. Tiene algo de despeñar, de una pendiente tan inclinada, que no es un deslizamiento, es, insisto, un despeñamiento, ¿no? Sobre todo desde el comienzo del 33, 30 de enero del año 33, cuando Hitler asume la jefatura del gobierno, canciller de Alemania, a partir de ahí, claro, es un despeñamiento hacia la guerra, ¿no? No solo Hitler, en fin, estaba bien acompañado. Bueno, si nos da tiempo, algunas consideraciones finales. Este es el esquema, vamos allá. El título general de la primera charla, primera conferencia, esta primera sesión, el título general del ciclo, también para justificarlo, el de este concreto, el título general del ciclo, ya hemos dicho, los tiempos más oscuros, lo hemos justificado yo creo sobradamente. El de este está tomado, siempre digo que en el terreno intelectual podemos hacer las cosas mejor, peor, etcétera, regular, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, pero lo que no se puede hacer es plagiar. Entonces, esto es lo único que no se perdona, ¿no? La deshonestidad, eso también decía Masber, la única virtud válida en las aulas universitarias es la única virtud válida es la honestidad. ¿Y en qué consiste la honestidad? En aclarar cuáles son los referentes, en no copiar, en definitiva, no plagiar. Bueno, perdón por el excurso. El título, cuál es exactamente el camino hacia el desastre de Churchill. Churchill tiene una estupenda historia de la Segunda Guerra Mundial. Churchill es un escritor muy valioso, aquella cosa que también nos dijeron directamente, lacónicamente, que injusto premio Nobel de literatura a Churchill. Churchill era un escritor fantástico. Un escritor extraordinario. Desde sus primeros libros tiene un viaje a África escrito con 30 y tantos años, que es una delicia de libro, ¿no? Y después hace una historia de la Primera Guerra Mundial y una historia de la Segunda Guerra Mundial, que además la segunda, tanto la primera como la segunda, las vive en primerísima persona, ¿no? No digamos la segunda, ¿no? Al frente de los destinos de Inglaterra, ¿no? Bueno, del Reino Unido. Vamos allá. Bajo el camino hacia el desastre, ¿no? La Europa de entreguerras. Primero les he dicho un cierre en falso, no nos vamos a detener en el pormenor, como les decía, porque no nos da tiempo, pero repasar un poco líneas generales, ¿no? Líneas generales de lo que les quiero comentar. Les quiero recordar. Un cierre en falso, el Tratado de Versalles. Miren, el Tratado de Versalles, ya saben ustedes, firmado en el Palacio de Versalles,
en junio del 19, justo en el Ecuador de lo que es la conferencia de paz que se celebra en París desde enero, se lo recordaba antes, entre enero del 19 y enero del 20, justo en la mitad, el Tratado de Versalles, que será el primero de varios tratados, porque se van haciendo los tratados, digamos, con cada uno de los grandes países contendientes que han sido derrotados. El de Alemania, el de Austria, después viene el último será el de Turquía, que todavía durará habrá que esperar unos años, pero los otros grandes países, digamos, o los otros países que han sido contendientes, ¿no? Pues el de con Alemania se firmará en junio del 19, que es el tratado propiamente de Versalles, pues el del Trianon, el de Neuilly, etcétera, ¿no? El del Tratado de Versalles, tres palabras yo creo que pueden resumir lo que trae consigo. Miren, inestabilidad, resentimiento, hostilidad. Voy a tratar de decirlo rapidísimamente. Inestabilidad. Como en el origen, la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial había sido un contencioso nacionalista, producido por uno de aquellos nacionalismos irredentos, lo saben ustedes, el atentado de Sarajevo, no sé qué, la minoría, no sé qué, en Serbia, en Bosnia-Herzegovina, etcétera. Bueno, hagamos un orden en donde eventualmente le demos satisfacción, por lo menos no a todos, pero a una parte considerable, digamos, de estas comunidades que aspiran a tener un lugar en el sol, en el planeta de los estados, ¿no? Entonces, eso es, en definitiva, esa es la motivación, dicho así muy coloquialmente, muy un poco llanamente, de por qué Europa, a partir del Tratado de Versalles, el Tratado de Versalles, digamos, procede a una división del territorio europeo que hasta entonces había estado agrupado en grandes formaciones de tipo imperial, grandes agrupaciones. Había estados nacionales, que son más o menos los que nosotros hoy, algunos de los que nosotros, empezando por España, Reino Unido, Francia, etcétera, pero Italia, en el centro de Europa había grandes formaciones que era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y después el Imperio Zarista, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles lo que procede es a una compartimentación de esos territorios antes, digamos, agrupados en esas grandes formaciones, ¿no? Una división y fragmentación de Europa central y del este, que va a generar un grado de inestabilidad grande, porque son fronteras nuevas, muchas veces no asumidas por aquellas personas que están, digamos, que les afecta directamente, porque en muchos casos son fronteras artificiales, porque se trata de paso en el caso fundamentalmente de Alemania, y no digamos también del Imperio Austrohúngaro, de restar toda la fuerza posible a quienes se consideran vencidos, que han sido los causantes de la gran catástrofe europea. Ahora va a hacer un curso en CaixaForum este buen historiador que es José Álvarez Junco, que a la Primera Guerra Mundial la llama la gran catástrofe europea. Bueno, entonces Alemania se la va reduciendo por el oeste, Renania, por el este, todos los territorios que se le dan a Polonia. Se divide la Prusia occidental de la Prusia oriental. Austria-Hungría lo mismo. Austria, que tenía del orden de 30 millones de habitantes, va a quedar reducido a un país de 10 millones de habitantes. Hungría, que tenía 20, va a quedar reducido a un país de 8 millones de habitantes. Se le quitan por arriba los países bálticos, por abajo. Los países bálticos estaban ocupados al terminar la guerra por Alemania, pero por arriba una parte por arriba desde Checoslovaquia, por abajo hasta lo que acaba siendo después el Tratado de Versalles,
y es el Reino de Yugoslavia, uniendo a estos 4 o 5 países que después, durante una buena parte del siglo XX, va a ser la Yugoslavia que hemos conocido, digamos, en tiempos atrás, y los 4, 5, 6 países que han, digamos, que han emergido en el curso de los últimos 20 años después de la caída del muro de Berlín, ¿no? De la disolución del orden de la Unión Soviética, de la URSS, ¿no? Entonces, una fragmentación extraordinaria. La relación abruma, de verdad. Reconocimiento de nuevos países, se crean 12 nuevos países, aparecen en el mapa europeo, desde los Bálticos a Checoslovaquia, el Reino de Yugoslavia, etcétera. Alemania obligada a devolver Alsacia y Lorena, por un lado, a Francia, a entregar a la nueva Polonia parte de los territorios del este, la Alta Silesia, Galicia, ese pasillo que terminaba en Danzig, como hemos dicho, en el puerto de Danzig, entrega de todas las colonias en África y en el Pacífico, también en el oeste, noroeste, la Renania, que queda bajo la administración de Naciones Unidas, la región del Rin desmilitarizada, va a ser un país sin ejército, sin marina, sin fuerza aérea. El Imperio Austrohúngaro, como le hemos dicho, se divide. Checoslovaquia y el Reino de Yugoslavia aparecen como nuevos países independientes. Austria queda reducida, les decía, de 32 a 10. La memoria me ha fallado, de 32 a 6 millones de habitantes. La Austria del Imperio Austrohúngaro queda reducida de 32 a 6 millones de habitantes. Hungría de 20 a 8. Eso sí me acordaba bien. Hungría pierde 2/3 del territorio, 1/4 del territorio ha perdido Rusia un poquito antes, como consecuencia del pacto que hace con Alemania para terminar adelantadamente, prematuramente la guerra. Los soviéticos inmediatamente toman el poder, no quieren, lo primero que tienen que hacer es evitar la fuente de desmoralización que les ha permitido a ellos acceder tan fácilmente al poder de un gran imperio. Era un grupúsculo de revolucionarios, pero la desmoralización por causa de las derrotas del ejército zarista durante toda la Primera Guerra Mundial, de las carencias, de los sufrimientos, etcétera, de los movilizados y de la población civil, era de tal naturaleza que hay un caldo de cultivo, se encuentra en un terreno abonado para, digamos, un golpe revolucionario, ¿no? Entonces lo tienen muy claro y pactan con los alemanes el final de la guerra. El final de la guerra para Rusia será perder un cuarto aproximadamente, un cuarto total del gran territorio soviético. Fíjense que Rusia llega hasta el Pacífico, ¿no? Esto es territorio europeo el que pierde, ¿no? A Rumanía se le entrega Transilvania y Bucovina, a Italia el sur del Tirol, Trieste y la península de Istria. Todo esto pertenecía antes a Austria-Hungría. A Bulgaria se le obliga a ceder, Bulgaria ha sido de los perdedores de la guerra, se le obliga a ceder a Rumanía una buena parte del sur y la Tracia occidental. A Turquía se le arrebata toda la península arábiga, que pasa a ser, digamos, territorios bajo la tutela, en unos casos, Líbano, etcétera, de Francia, en otros casos de Gran Bretaña, en el caso de Irak, de Transjordania, de Palestina, de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Eso genera inestabilidad altísima. No solo al principio, a lo largo de todos los años que van desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Les he dicho, inestabilidad, resentimiento, las condiciones que se le ponen a Alemania. Eso lo vio Keynes. Si algunos de ustedes asistieron al curso del mío del año pasado, les citaba algunas páginas de Keynes en ese libro, un poco de una gran lucidez, iba a decir profético, de una gran lucidez, ¿no? De alguien que está en la delegación del Reino Unido en París, forma parte de la delegación de los técnicos de la delegación de Gran Bretaña, y a la altura de junio dice: yo no continúo aquí, porque lo que se está gestando va a ser el comienzo de algo mucho peor de lo que hemos conocido, y lo que habían conocido había sido la gran catástrofe europea, la primera autoinmolación de Europa, ¿no? Que fue aquel horror que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no?
y les leí algunos párrafos de Keynes en ese libro estupendo que se llama Las consecuencias económicas de la paz, pero habla no solo de las consecuencias económicas, de las consecuencias generales de la paz que se estaba acordando y se iba a firmar. Dice, a Alemania se le están imponiendo tales condiciones onerosas de restitución, de pago de indemnizaciones por las devastaciones, por las destrucciones, hacerse cargo de todos los intereses de los préstamos contraídos por razón de la guerra de los países vencedores, hacerse cargo de todas las pensiones de mutilados, huérfanos, viudas, por razón de la guerra. Una enormidad, sumas que nadie sabía, partidas cuya suma última nadie sabía calcular con exactitud dada su enormidad. Y Keynes ahí es muy lúcido, dice, me voy, yo no quiero participar en esto que sé que va a ser la semilla de otro horror que pueda eventualmente vivir Europa. Y como les decía, unos párrafos, unas líneas extraordinariamente de una gran lucidez, de una gran clarividencia, ¿no? A Alemania la reparación, lo que llamó las reparaciones, se le imponen de tal forma, se le imponen tales condiciones que va a generar resentimiento, humillación, penuria, amargura. Resentimiento, el resentimiento que va a utilizar, claro, Hitler y el conjunto de sus gentes, con una demagogia enorme, con populismos. ¿Qué es el populismo? Lo tenemos muy cercano también en nuestros días. Es respuestas simples, atractivas a problemas complejos. Entonces Hitler ahí hay que reconocer que, digamos, los líderes del nazismo tienen una enorme habilidad para, digamos, aprovechar, digamos, ese fondo de, insisto, de humillación, de amargura, finalmente de resentimiento. Aparte de que en Alemania existía lo cuenta muy bien Bibor en las primeras páginas de su libro, sobre la Segunda Guerra Mundial, la leyenda de la puñalada por la espalda. Una gran parte de la opinión pública alemana pensaba, y no solo de la opinión pública alemana, no solo de oficiales y soldados del ejército alemán, pensaban la puñalada por la espalda, que Hitler lo utilizará continuamente después. ¿Qué es? Que el ejército alemán no había sido derrotado. A mediados del 18, 4 meses antes de terminar el armisticio de noviembre, el ejército alemán no había sido propiamente derrotado, antes al contrario, había derrotado a Rusia. Y con Rusia, los alemanes le habían hecho firmar a Rusia algo parecido a lo que franceses e ingleses le hacen firmar después y norteamericanos le hacen firmar a Alemania. Que también los rusos tenían sus motivos de resentimiento frente a alemanes, ¿no? Por las condiciones que se le imponen a finales del 17, por la rendición del ejército alemán, piden, digamos, el final unilateral del conflicto por parte de ellos, ¿no? Pero el ejército alemán no había sido propiamente derrotado, eso lo cuenta muy bien Junger en ese libro impresionante, Tempestades de acero, que es el diario de un primero soldado y después oficial. Es decir, que hasta mediados, a él le hieren gravemente a mediados del 18 y tiene que abandonar finalmente las trincheras. Pero hasta el 18, desde mediados del 14 hasta mediados del 18, los alemanes en unos casos están avanzando pocos kilómetros, pocos metros, porque él está en el frente occidental, ese frente estante, digamos, estabilizado, que en donde las máximas ganancias al coste de decenas de miles de vidas, muchos días, decenas y decenas de miles de días, muchos días, en un solo día, decenas de miles de vidas, esto era avanzar 15, 20, 200 metros o retroceder, pero propiamente no se había producido derrota. Y entonces, claro, quienes firman la capitulación de los alemanes y piden el armisticio, que es la cúpula política, claro, siempre dicen, en Alemania hay la puñalada por la espalda. Nos hicieron terminar la guerra en las condiciones en que las terminamos, en las condiciones que propiciaron después que nos pusieran todas aquellas cláusulas tan onerosas, gentes que nos apuñalaron por la espalda. Entonces todo eso está presente en el mundo, que forma parte, digamos, de ese resentimiento. Hemos dicho inestabilidad, resentimiento que viene a partir del Tratado de Versalles. Y les decía, el tercer término, hostilidad. La hostilidad, digamos, en todas partes, entre los vencidos y entre los vencedores, ¿no? La hostilidad, un clima
un clima de tensión social, de tensión, digamos, aquellas fronteras están generando, esas fronteras artificiales en muchos casos están generando conflictos fronterizos continuados, repetidos, unas veces, digamos, más llamativos, otras veces más silentes, más, digamos, que pasan más desapercibidos. La tensión social dentro de todos y cada uno de los países vencedores y vencidos es enorme. Piensen ustedes lo que es que se movilizan 60 millones de hombres durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se hace cuando termina la Guerra Mundial? ¿Cómo se desmovilizan esos millones de personas? ¿Cómo se les reintegra a la vida social, a la normalidad de la vida social? Eso está poco estudiado. Ahora, sobre todo a partir de testimonios literarios, están saliendo cosas estupendas. Esta novela es muy bonita, ¿no? Muy significativa, de un punto de vista histórico estupendo. Está hecho con hemeroteca, claro, está hecho con fuentes documentales. Me parece, ¿cómo se llama? La de Pierre Lemaitre, ¿no? Nos vemos allá arriba, que es la historia de dos soldados que no se van a integrar en la vida civil. No, han salido de sus casas con 18 años y cuando vuelven con 24, con 23, 22 y pico, no saben cómo reintegrarse a la vida civil, no saben cómo interesa la vida civil. Aparte de, digamos, vamos, el sufrimiento, etcétera, y de, digamos, acontecimientos concretos que va narrando la novela. Entonces, todo eso genera un ambiente, digamos, de pugnacidad, de hostilidad, de enfrentamientos, de amotinamientos en Alemania, sediciones, revoluciones en Hungría, en Italia en el año 22 la marcha sobre Roma, en una gran parte de países guerra civil en Finlandia, guerra civil también en Hungría, la época de las guerras civiles en Europa. Siempre pensábamos que ese acontecimiento enorme, singular, no sé qué, de la guerra civil española fue una de las guerras civiles. Hay un libro de Stanley Payne, este buen historiador norteamericano, que se llama precisamente hace 2 o 3 años Las guerras civiles de Europa del siglo XX, las guerras civiles que marcaron la historia del siglo XX en Europa, ¿no? 8 o 10 países conocen, digamos, situaciones propiamente de guerra civil, en un caso declaradas, en otras veces encubierta, como guerra civil durante la Segunda Guerra Mundial, ahí dentro de algunos de los países contendientes, digamos, por razón, digamos, de las formaciones de las resistencias correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Inestabilidad, resentimiento, hostilidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Y voy un poquito deprisa, tengo que ir un poco. Digamos, 2 planos, quiero decir en 2 planos. Por una parte, desmoralización, abatimiento, pérdida de la autoestima, pérdida de la confianza. Aquella Europa que antes de la Primera Guerra Mundial se podía describir como la de la plenitud europea, ¿no? de los grandes innovaciones tecnológicas, de la prosperidad continuada, que se pensaba que tal vez había encontrado una senda de crecimiento continuado, y de largo plazo, ¿no? Esto se viene abajo, todo aquello se viene abajo. Y va a tardar en encontrar sustitutos, desmoralización, abatimiento. Y después, segunda cosa, inseguridad, que es lo importante. Junto con el abatimiento, digamos, es una prolongación de la desmoralización, la inseguridad. Conflictos fronterizos, tensiones sociales. En Inglaterra, en Gran Bretaña y en Francia, en el año 20, el número de jornadas perdidas, laborales perdidas por razón de huelgas, son del orden de 26 millones en un caso y 24 millones en otro. Son unas cifras increíbles. En Italia, lo que se llama el bienio rojo, 1919-1920, durante un mes todas las factorías industriales del país y todos los astilleros están ocupados por comités de trabajadores y se paraliza la producción industrial total del país durante un mes entero, ¿no?
En España hablamos del trienio bolchevista 18, 19 y 20, en las expresiones de Juan Díez del Moral, aquel que hizo el libro de las agitaciones campesinas en Andalucía, ¿no? El trienio bolchevista, de una agitación y de una, digamos, conflictividad, digamos, al hilo de lo laboral, pero una conflictividad social propiamente dicha extraordinariamente importante. Por cierto, ha salido España, que no participa abiertamente en la Primera Guerra Mundial ni va a participar en la Segunda Guerra Mundial. Mi punto de vista, ya saben ustedes, lo diré un poco al final, si me da tiempo, formaba parte de la coda que yo les quería hacer hoy al final, como un poco reflexiones epilogales. España, que no participa abiertamente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no es ajena a lo que se está cociendo y a lo que ocurre en toda Europa, en el resto de Europa. Vivimos a nuestro modo esos acontecimientos generales de Europa, a nuestro modo, porque en la Primera Guerra Mundial España será neutral, pero no quedará indemne. La Primera Guerra Mundial acaba con los grandes imperios dinásticos centrales, ¿no? Autocráticos centrales de Europa, el alemán, el austrohúngaro, el zarista, después el otomano, pero en España acabará con el régimen de la Restauración. Faltará el tiro de gracia, que es Primo de Rivera. Pero de la Primera Guerra Mundial, de la agitación social que genera también en un país neutral, las tensiones entre aliadófilos, germanófilos, todas las tensiones, digamos, de la alteración de todos los mecanismos, digamos, económicos ordinarios de los tiempos de paz, todo aquello desborda la situación, rompe el orden establecido. Y de la Primera Guerra Mundial, de los años de la Primera Guerra Mundial, el orden establecido que representaba el régimen de la Restauración saldrá, yo creo, herido de muerte. Faltará el tiro de gracia, que se lo da Primo de Rivera en septiembre del 23, un año después, 11 meses después de la marcha sobre Roma, 10 meses después del putsch de la cafetería en Baviera de Hitler. Todas las cosas están. Y en la Segunda Guerra Mundial España será un país no beligerante. Lo declarará la administración española a partir del año 40, no beligerante. Primero empieza siendo neutral, pero dice, no, después de Endaya, bueno, pasemos a no beligerantes, ¿qué es más? O sea, no beligerantes, o es más o es menos, depende de dónde se ve. No beligerante es, yo tengo mis amigos, pero por razones concretas no soy beligerante, no soy neutral. No beligerante, pero alineados. España quedó alineada. Y bien que lo pagamos después de la Segunda Guerra Mundial, haber estado alineados con quienes acabaron capitulando y acabaron. Entonces, lo de España, les he citado el trienio bolchevista, que es en paralelo al bienio rojo de Italia, porque las cosas que nos han ocurrido a nosotros, para bien y para mal, tienen muchos correlatos y tienen muchos paralelismos, como no podía dejar de ser, con el resto de Europa, ¿no? Desmoralización e inseguridad. Y la inseguridad que trae. También lo he repetido en alguna ocasión, citando aquello que siempre se hace referencia a Goethe, ¿no? Prefiero la injusticia al desorden. Prefiero la injusticia al desorden, a un desorden continuado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Eso en qué se traduce? Regímenes de autoridad. Este caos, este panorama social, territorial, conflictivo, las gentes desean un orden, desean acabar con una situación de caos, una situación de desorden continuado. ¿Y por qué? Y acaba apostándose, hombre, en medio, digamos, de unas determinadas coordenadas ideológicas de la época, acaba apostándose una gran parte de Europa por regímenes de autoridad, que diríamos en líneas generales, por regímenes dictatoriales. Son 12, 15 países europeos los que conocen también regímenes dictatoriales, unos con rey y otros sin rey. Italia, España, son representativos de con rey, de dictaduras y otros sin rey. Es decir, la apuesta por situaciones que pongan orden, aunque el coste sea la libertad, aunque el coste sean los derechos humanos, diríamos hoy, que era un término que todavía no se utilizaba a la sazón. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque sea el coste de la libertad, que es la injusticia, la no libertad igual a injusticia, diríamos. Prefiero el orden, prefiero la injusticia al desorden.
Y esa es la apuesta general de Europa. Y por eso viene la época de la era de las dictaduras, la época de las tiranías, ¿no?, que les decía al principio. El libro de Pierre Lemaitre, para conocer un poco esa Europa de la inseguridad, de la inestabilidad, etcétera, después, en los años inmediatamente después de la guerra, es estupendo. Luego los haremos un poco el último día. El siguiente punto, tengo que ir muy deprisa, nos quedan 20 minutos apenas para los 3 siguientes puntos de la exposición, pero se lo digo rápidamente porque de alguna forma ya se lo hemos adelantado algo. El segundo punto era un quinquenio turbulento. Si este es el final de la tratado, digamos, de la Primera Guerra Mundial, bueno, ya lo hemos hablado del 19, del 20 hasta el 22, 23 en España, un quinquenio turbulento, es un quinquenio para toda Europa extraordinariamente tal. Hasta el 24 también desde un punto de vista económico no se recuperarán un poco las relaciones comerciales internacionales, en lo que podemos decir el mercado internacional, los flujos comerciales, financieros, digamos, que invitan o que expresan cierta normalidad en el tráfico internacional de capitales o de mercancías, y también desde un punto de vista, digamos, de tensiones sociales hasta el 24, la República de Weimar, que se declara, inmediatamente en el final de la guerra en Alemania, pues salta por los aires, revoluciones, el espartaquismo alemán, ¿no?, conatos y situaciones propiamente revolucionarias. Hasta mediados de los años 20, digamos, no se recupera una cierta normalidad, a pesar de que continúan, digamos, más o menos sofocados los focos, los puntos, los núcleos de conflicto. El quinquenio turbulento, que es el que va, como les decía, entre el 18, desde finales del 18 y el 23, digamos, donde tensiones sociales, devastaciones materiales, el apelo, digamos, a la apelación a la violencia, ¿no?, promesas demagógicas que acabarán, digamos, que apuestan por soluciones radicales, muchas veces una retórica incendiaria que acabará siendo, lo dice algún autor, digamos, la profecía autocumplida, perdón, la profecía autocumplida, ¿no? El caso español en los años 30, es decir, la retórica es tan incendiaria que acaba de alguna forma, digamos, alimentando soluciones violentas de uno y otro tipo, ¿no? El ciclo del miedo y de la hostilidad del que habla Bibor, ¿no? Yo creo que con lo que hemos dicho antes se puede, digamos, en líneas generales es un poco también el planteamiento que yo les quería decir. Este quinquenio turbulento es el que da paso a la Europa de las tiranías, a la Europa de las dictaduras propiamente dicho, que en algún caso son tiranías, sobre todo a partir de la entronización de lo que hemos llamado de lo que se llama el stalinismo, con Stalin, digamos, al frente del Politburó y por tanto del comité central y por tanto de la URSS, el planteamiento del socialismo en un único país y supeditar todo lo demás a la construcción del socialismo en un único país. Esto es, en este caso, Rusia. Desde el 27, Stalin, digamos, asume plenos poderes aproximadamente desde el 27, sin aproximadamente hasta el 53 que muere, ¿no? Son unos años, los años del gran terror. Es verdad que también de un salto hacia adelante en términos de producción, de industrialización de Rusia extraordinariamente importante. Después daremos algún dato, porque esos datos hay que tenerlos en cuenta para conocer la resistencia enorme del pueblo ruso en la guerra. La resistencia no solo heroica, humana, la resistencia material. Era uno de los pocos países que tenía suficiente, digamos, base tecnológica y base industrial de producción industrial como para soportar, digamos, el esfuerzo bélico, un esfuerzo bélico, digamos, a lo largo de decenas de miles de kilómetros y en frentes extremadamente abiertos, etcétera, ¿no? La Europa de las dictaduras, como les digo, en Rusia, en Hungría, en Italia, en España, en Albania, en Portugal, en Polonia, Lituania, Yugoslavia, Alemania desde el 33, Austria, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia, Rumanía. Todos estos países conocen episodios de dictaduras, en un caso alargadas en el tiempo, en otros casos, digamos, recortadas en periodos en años digamos, número de años más reducidos, en periodos más breves, ¿no?
En muchas de ellas, esto lo dice muy bien Juan Pablo Fussi, en muchas de ellas, digamos, hay elementos comunes, partidos únicos, enrolamiento, adoctrinamiento, grandes aparatos de adoctrinamiento, siempre se cita el caso de Alemania, Goebbels, no sé qué, adoctrinamiento, eso es una, digamos, formaba parte de la cultura política de la época, el adoctrinamiento, como, digamos, la organización de corporaciones en donde se trataba de agrupar intereses eventualmente opuestos de trabajadores y empresarios en sindicatos únicos u organizaciones sindicales, nos suena a nosotros, ¿verdad?, únicos, eliminación de partidos salvo el que se suponía que debía ser el único, porque se suponía que englobaba el conjunto de intereses generales o el conjunto de los intereses del país. Después, mucho acto público ritualizado, vienen a vestimenta, camisas negras, camisas pardas, camisas azules, saludos muy ritualizados, vestimenta, desfiles, todo tipo de elementos rituales que de alguna forma, formaban parte del adoctrinamiento, del alistamiento masivo y, digamos, de mantener vivo en el conjunto de las poblaciones o el conjunto de las opiniones públicas la tensión un poco de la tensión que se pretendía mantener. He pasado por alto, a propósito, y déjenme únicamente una nota, he pasado por alto para que, digamos, estamos en el quinquenio turbulento, pero fíjense, para rematar, les he dicho inestabilidad, resentimiento, hostilidad. Inestabilidad, paso por alto el elemento acaso que más inestabilidad e inseguridad genera en una población, que son fenómenos de hiperinflación. Hiperinflación, no de inflación, hiperinflación. La hiperinflación en todo el centro de Europa, hay miles de testimonios, aparte que está muy bien historiado, eso está muy bien, es un capítulo de las historias generales de economía que se estudian en cualquier facultad, en cualquier centro, en cualquier bachillerato ahora. Yo he repasado por otras razones libros de bachillerato ahora de economía que estudian los bachilleres españoles, y ahí el capítulo de la hiperinflación está muy bien. ¿Saben? La hiperinflación, lo que supone es la mayor fuente de inseguridad para las gentes del común, como podemos ser una gran parte de nosotros. La inseguridad que genera la hiperinflación. En 1919, ya terminada la guerra, $1 americano se cambiaba por 8 marcos alemanes. 3 años más tarde, por 7.500 marcos. Por 7.500 marcos. Un año más tarde, en junio del 23, $1 por 100.000 marcos. Las ruinas súbitas, el desnortamiento, la desorientación, la pérdida, en Asturias decimos, la pérdida de concordantes. Ir a la compra con carretillas de fajos de billetes. Que el diario por la tarde costara 20 veces más que por la mañana. Que quien tenía recursos para adquirir determinados productos por la mañana no los pudiera ya adquirir por la tarde. Un poco antes del final de este episodio, con la devaluación que supone un nuevo marco, que eso será a partir del 21 de noviembre, el 20 de noviembre del 23, $1 se cambiaba por 4 billones con B de marcos. Y de hecho, la paridad del nuevo marco es $1, 1 billón de marcos. ¿No? 4 veces menos de lo que, o 4 veces más de lo que era el mercado auténtico, el mercado real. Pero, digamos, es una devaluación suficientemente severa. $1, 1 billón de marcos. 1 billón de marcos. Eso fue la hiperinflación. Nos explicamos, claro, que los alemanes, antes que cualquier apunte de inestabilidad, que cualquier apunte de relajación en la disciplina monetaria o financiera, hagan todo lo posible porque no se repita, digamos, o que no haya el mínimo amago de que se puedan reproducir situaciones como aquellas que los alemanes de nuestra época las tienen heredadas en la memoria. Claro, ha sido una memoria transmitida de abuelos
o de tatarabuelos, de bisabuelos, abuelos, abuelos a padres, padres a hijos, claro. Es lógico, como nosotros, los que somos talludos hoy, tenemos la memoria y no hemos hecho la guerra civil, pero tenemos la memoria de la guerra civil y haremos todo lo posible, hemos hecho todo lo posible y haremos todo lo posible en nuestras vidas porque no se reproduzca aquello. Los alemanes, digamos, tienen ese episodio que es absolutamente traumático desde un punto de vista social, traumático, porque supone la alteración total del orden, ¿no? Eso fue la hiperinflación, eso fue el quinquenio turbulento que termina concretamente este episodio de inflación en 1923. El siguiente punto es el interludio de la paz, ya les decía. Sociedad de Naciones, que se ha creado en el año 20, con 40 y tantos países en la primera asamblea que se celebra a mediados del año 20, que trata de imponer un nuevo orden internacional, digamos, con mayor, hoy diríamos, más transparencia, que no haya pactos ocultos entre países, que se sepa que el orden internacional se atenga a determinados, digamos, acuerdos o pactos, que se sepa, que cada uno sepa dónde se posiciona el otro país, esto, y digamos, acudir, como decíamos antes, después se rubrican en Locarno, y en el pacto que firma entre el ministro de Asuntos Exteriores francés Briand y el ministro y el secretario de Estado norteamericano Kellogg, esto en 1928, los acuerdos de Locarno son del 1925 y ese acuerdo entre el secretario de Estado norteamericano y el ministro francés de Exteriores Briand es del 25, esto entre medias 26, Alemania se la admiten a Sociedad de Naciones, que era otro gesto de distensión, diríamos hoy, de distensión, fíjense, 25, primero Sociedad de Naciones, ya en el 20, pero en el 25, 7 países, que son los grandes, y también Alemania, Estados Unidos y los 6 grandes europeos firman, entre los europeos grandes entonces estaba Checoslovaquia y Polonia, además del Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, firman en Locarno un acuerdo en el que se comprometen a arbitrar los contenciosos, a no acudir, a respetar las fronteras, a respetarse las fronteras que se han establecido en Versalles, a no acudir a las armas, a no acudir a enfrentamientos armados para dirimir problemas, etcétera, ¿no? Y eso se ratifica 3 años después. En el 26 se incorpora Alemania a la Sociedad de Naciones, un elemento de distensión. En el 28 además se rubrica hasta por 60 países los acuerdos aquellos que se firman en París, me parece a mediados del 28, entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores francés, Briand Kellogg, se suscriben después por 60 países. Parecería, a la altura del 28, que se había recuperado, que la ilusión de la paz tenía bases firmes. Pronto se demostró que no tenía bases firmes. Hay un acontecimiento en el salto de un decenio a otro, que es la Gran Depresión y el impacto de la Gran Depresión sobre Europa, que de nuevo, digamos, enrarece extraordinariamente el clima europeo. Porque los conflictos que habíamos dicho, los focos de conflicto a los que nos hemos referido, tanto al final del tratado, cuando hemos hablado del final, de esa salida en falso, que es el Tratado de Versalles, como el decenio turbulento, estaban en algún caso dormidos, estaban un poco silentes, pero estaban ahí. Cuando hay un acontecimiento, la Gran Depresión y su repercusión sobre Europa, la Gran Depresión cruzará el Atlántico a lo largo del 30, el crack de la bolsa neoyorquina, octubre del 29, en el 30 cruza el Atlántico y a finales del 30 ya, como ha ocurrido aquí, la gran recesión, ¿no? Lo que empieza en Estados Unidos en el verano del 7, en Europa empezará a notarse grandemente en el 8, digamos, más o menos con 8, 10, 12 meses de diferencia, ¿no? Y en el 30, a partir del 30, las cosas empiezan a cambiar de la naturaleza que los índices de paro se elevan, nuestros índices de paro eran los habituales al comienzo de los años 30, Alemania el 26, Holanda el 25, Bélgica el 24, el Reino Unido nunca pasó del 10 o el 12, el 14%, Francia tuvo pocos problemas de paro porque no había hombres. No había hombres, lo que les decía, que lo de Francia fue desolador, ¿no? Entre los que murieron, los quedaron mutilados, inutilizados, inútiles después para la vida laboral, ¿no? Con invalideces, digamos, hoy llamamos permanentes. Entonces, pero eso
enrarece extraordinariamente de nuevo el clima europeo y eso de alguna forma hace alimentar aquellos conflictos que estaban de alguna forma más silenciados, digamos, que estaban un poco, se habían quedado un poco entre bastidores, ¿no? en la segunda mitad de los años 20. Entonces el interludio de la paz, como les decía, acaba durando poco. Un interludio de la paz que da lugar a esa Europa, perdón, antes de decir ya lo último sobre la rampa hacia la Segunda Guerra Mundial, que es con lo que enlazaremos el próximo día, empezaremos el otro día, el próximo día empezamos en la rampa, digamos, en digamos antes, este despeñadero, ¿no? Hacia despeñarse hacia la Segunda Guerra Mundial, que son los 30, pero la segunda mitad de los 20 es ese momento de Europa, al calor de, digamos, esa recuperada, comillas, normalidad, o nuevas condiciones, digamos, de cierta normalidad, en lo social, en lo económico, en lo político, bueno, no político entre comillas, ¿no? Porque ya estamos en la época de las dictaduras, pero hay también una reacción del mundo cultural. Ahora se está poniendo en la Fundación Juan Marc una exposición sobre el futurismo italiano, que es un movimiento belicista donde los haya, ¿no? Pero es esa Europa del surrealismo, de los movimientos vitalistas. Lógicamente, se había pasado tan mal durante la Primera Guerra Mundial, se había conocido un horror de tal naturaleza que quienes sobrevivieron lo que querían era vivir y vivir intensamente. Ocurrirá después de la Segunda Guerra Mundial algo parecido, ¿no? Con lo que es el mundo del existencialismo y demás, ¿no? El vitalismo aquel que es el futurismo en Italia, etcétera, ¿no? Entonces hay un momento también como de auge cultural, etcétera, movimientos pictóricos, escultóricos, ahí empieza poquito después la Bauhaus en Alemania, etcétera, en el mundo de la arquitectura, del diseño, etcétera, ¿no? Entonces hay un momento de la ilusión de la paz viene rodeada, digamos, como de un renacimiento, digamos, hasta cierto punto de lo cultural. Dura poco. Los años 30 serán el deslizamiento abrupto hacia el precipicio que va a ser la Segunda Guerra Mundial, la pendiente hacia la guerra, ¿no? Hacia la guerra, con el golpe de gracia, desde mi punto de vista, que es la Gran Depresión. Los efectos de la Gran Depresión, con caídas de los productos interiores brutos del orden del 5, del 10, del 15%, lo más que ha caído la economía española en esta gran recesión, y miren cómo está el país, fue un 3,8%, y Francia, el Reino Unido cayeron 10, el 15%, un año sobre otro, en el año 31, 32, 33, Estados Unidos, 6, 7 millones de desempleados en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, de órdenes en términos relativos del 20, del 24, del 25, del 26% en bastantes países europeos occidentales, que son los que tienen las estadísticas más, digamos, tienen mejores y más homogeneizadas. Y de nuevo en los 30, sobre todo después del ascenso de Hitler al poder desde enero del 33, el recurso a la fuerza. Ahí muy llamativo. Después, el próximo día empezamos por ahí. La cronología de los 30 es impresionante, ¿no? Hitler llega a la Cancillería alemana en enero del 33 y 4 meses después Alemania se está saliendo de Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, y con los plenos poderes empezará la política antisemita, etcétera, pero y poco después la invasión de Renania, la anexión de Renania, la anexión de Austria, la anexión de los Sudetes, la anexión de Checoslovaquia. Los italianos no se quieren quedar atrás, quieren emular. Acuérdense aquella de los dictadores, aquella película de Chaplin, ¿no? De Charlot, a ver quién sube más en el sillón del barbero, ¿no? Nosotros nos metemos en Abisinia, nosotros en Albania, ustedes en los Sudetes, nosotros en Albania, ¿no? Entonces, el recurso a la fuerza, sin declaraciones de guerra, Italia mete en Abisinia 300.000 hombres, un ejército de 300.000 hombres, con gases letales, con carros de combate, con aviones, y no declara la guerra. Como Alemania ocupará Checoslovaquia sin declarar la guerra, y los Sudetes, y Renania. Entonces, el recurso a la fuerza, entonces, es el despeñadero. Enfrente, potencias que no están preparadas para la guerra. En el fondo, y esto lo retomamos el próximo día porque ese es un tema muy importante, o sea, política de apaciguamiento. Qué mal hizo Chamberlain y quién era el premier francés, Daladier.
qué mal hicieron, qué tibios. Eso condujo a Hitler, se iba, digamos, reforzando cada vez más. Es verdad que se iba reforzando cada vez más ante la falta de respuesta briosa, digamos, contundente de la parte de los otros. Pero ¿acaso no estaban preparados para la guerra? Y lo que querían era ganar tiempo. Esta es una de las interpretaciones que más recientemente se está haciendo y que no es ninguna tontería. Como Europa hoy, déjenme terminar así, como Europa hoy no está preparada para hacer frente a un acto como el de la adhesión de Crimea. La Unión Europea gasta poco en defensa, en términos comparados, porque como tenemos el amigo americano que lo hace todo él, nosotros tenemos buenos sistemas de salud, buenos sistemas de pensiones, buenos, digamos, sistemas de protección social, que no se pueden permitir los norteamericanos, porque ellos tienen que una parte sustancial de su presupuesto va a defensa también de Europa. Entonces gastamos poco y mal, porque tenemos ejércitos nacionales de corte westfaliano, ¿no?, del siglo XVIII, pensados para defendernos de nuestros vecinos, y no tenemos vecinos. Europa tiene los vecinos, ¿dónde? En la vecindad oriental, que dicen los geoestrategas. Ucrania, Rusia, la vecindad meridional, el Estado Islámico. Europa no está preparada para eventuales, ojalá no haya necesidad de ningún acontecimiento bélico. Pero Europa no está preparada, y eso posiblemente les ocurre también a Gran Bretaña, a Francia en los 30, que cuando empieza la política de fuerza de las potencias, que van a ser las potencias del eje, el pacto del acero, que se llamó de acero entre Alemania, la Alemania nazi y la Italia fascista, se firmará en el mismo 39, a la que señalaré después Japón. Esto no están preparadas, los que van a ser después aliados no están preparados. ¿Acaso solo Rusia, gracias al esfuerzo de industrialización feroz, con un costo humano enorme, que imponen los planes quinquenales de Stalin a partir del año 28, hasta el año 32, el primero de ellos que fue el principalísimo, ¿no? Pero en esos mismos años con Stalin, Rusia pasó de destinar el 4% de su presupuesto general a defensa a destinar el 30%, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de empezar las hostilidades. Rusia estaba por lo menos en parte preparada para lo que vendría después, y no las potencias aliadas, ¿no?, los países aliados. Esto, por tanto, terminamos también mirando al presente respecto del futuro. Bueno, muchas gracias. También les quiero decir otra cosa. Empezamos por aquí el próximo día, perdón, por la cronología de los 30 y por una cosa que parece que ha quedado en el aire y que yo quiero retomarla el próximo día para pronunciarme sobre ella. Entonces, ¿acaso fue inevitable la Segunda Guerra Mundial? Porque me da la impresión que tal como se han ido exponiendo las cosas, es que estaba predestinado, fue inevitable. Con esto empezamos también el próximo día. Muchas gracias. Muchas gracias.